¿Alguna vez has estado solo en un lugar donde sentías que no estabas realmente solo? Eso es exactamente lo que me pasó esa noche. El día había terminado, la oficina estaba vacía y todo lo que necesitaba era terminar un último informe. Pero entonces las luces empezaron a parpadear, el ascensor se movía solo, escuché pasos, pero no había nadie allí. Lo que pasó esa noche cambió mi vida para siempre. Y si te lo digo, estoy seguro de que nunca volverás a mirar tu lugar de trabajo de la misma manera. Pero antes de continuar, tienes el coraje de escuchar esta historia hasta el final. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado algo como esto? Porque viví y ahora sabrás lo que vi. El reloj marcaba las 11:47 p.m., la última vez que miré la pantalla de la computadora. El silencio absoluto de la oficina solo era interrumpido por el lejano zumbido de las lámparas fluorescentes y el sonido de las teclas que todavía presionaba de vez en cuando, intentando terminar el último informe. Siempre he sido el tipo de persona que prefiere trabajar hasta tarde. El ambiente era más tranquilo, sin interrupciones, sin llamadas telefónicas molestas, ni compañeros haciendo preguntas innecesarias. Solo yo, mi computadora y ese reconfortante silencio. Al menos, eso es lo que pensé. La mayoría de mis compañeros ya se habían marchado hacía horas. El departamento de contabilidad estaba al otro lado del piso y el personal de limpieza rara vez pasaba por allí tan tarde. Sabía que estaba completamente sola, o debería serlo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. El sonido lejano de Mendozenpa, bocinas, sirenas y el murmullo ahogado de la vida nocturna contrastaban con la quietud dentro del edificio. Los grandes ventanales reflejaban el interior de la oficina y por un momento vi mi propio reflejo mirándome. Pero entonces algo cambió. No soy el tipo de persona que se deja impresionar fácilmente, pero juro que por un segundo algo en el vaso pareció diferente. Como si hubiera alguien más allí, como si mi silueta no fuera la única proyectada en esa superficie. Respiré hondo, convenciéndome de que simplemente estaba cansado. Tal vez fue la luz de la pantalla de la computadora. Tal vez un reflejo fugaz de una farola. Regresé al trabajo, tratando de ignorar el sentimiento molesto que comenzaba a acumularse en el fondo de mi mente. Pero esa noche estuvo lejos de ser una noche como cualquier otra, y todavía no sabía lo que estaba por pasar. La oficina siempre había sido un lugar tranquilo por la noche, pero esa mañana el silencio parecía incorrecto. No fue solo la ausencia de sonido, era el tipo de silencio que se sentía pesado en el aire, que hacía que te pitaran los oídos y que tu respiración pareciera más ruidosa de lo que debería ser. Cada clic en el teclado resonaba como un disparo. El crujido de mi silla mientras me movía sonó como un grito ahogado. Incluso el leve ruido del aire acondicionado parecía haber desaparecido, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Miré a mi alrededor. Las filas de mesas estaban vacías, pero por alguna razón tuve la sensación de que no estaba solo. Sacudí la cabeza, tratando de alejar ese tonto pensamiento. Era solo cansancio, como siempre, pero aún así, una inquietud se apoderó de mi pecho. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. El reloj de la pared, ese viejo reloj analógico, se había detenido. Las manos estaban congeladas a las 23:47. Fruncí el ceño. Estaba segura de que habían pasado al menos 10 minutos desde la última vez que lo miré. Saqué mi teléfono celular para comprobar la hora y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. 23:47, la pantalla parpadeó levemente, como si estuviera experimentando interferencias. Parpadeé un par de veces, respiré hondo y dejé el teléfono sobre la mesa.
Debe ser una coincidencia. Solo eso. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro, bajo, arrastrando las palabras, procedente de algún lugar entre los escritorios de la oficina. Mi corazón se aceleró. Contuve la respiración, tratando de oír mejor. Pero el silencio volvió, incluso más pesado que antes. Tragué fuerte y solté una risa nerviosa. Quizás fue mi imaginación. Tal vez estaba tan cansado que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. O tal vez no estaba realmente solo. Intenté ignorar el susurro. Me convencí de que era solo el sonido del edificio. Tal vez el viento que entraba por las rendijas de las ventanas o algún ruido de los pisos inferiores. Pero la verdad es que mi cuerpo no lo creía. Mi corazón todavía latía aceleradamente y mi piel hormigueaba con esa incómoda sensación de ser observada. Respiré hondo y traté de volver al trabajo. Pero unos minutos más tarde, otro sonido me hizo detenerme. Timbre, el ascensor. Automáticamente miré las puertas dobles plateadas al otro lado de la oficina. El panel digital brilló en la oscuridad y el número cambió de planta baja a 4, el piso en el que me encontraba. Mi garganta se secó. A esta hora nadie debería subir. Yo era el único allí. Al menos, eso es lo que pensé. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente, dejando escapar un sonido metálico que resonó por toda la habitación. Pero nadie se fue. Me quedé mirando durante unos segundos, esperando que apareciera alguien, un guardia de seguridad, un compañero de trabajo fallecido. Pero no, el ascensor estaba vacío. Lo más extraño, no cerró. Generalmente, después de unos segundos de inactividad, las puertas se cerraban automáticamente y el ascensor descendía de nuevo a la planta baja. Pero no esta vez. Se quedó allí, quieto, como esperándome. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. No quería levantarme, ni siquiera quería mirar esa cabaña vacía, pero algo dentro de mí, algo instintivo, me decía que si no hacía nada, si simplemente lo ignoraba, algo peor podría pasar. Me levanté lentamente intentando no hacer ningún ruido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras daba unos pasos vacilantes hacia el ascensor. Cuando me acerqué lo suficiente para ver el interior de la cabaña, noté algo que me revolvió el estómago. El espejo del fondo, el que siempre había estado ahí, ahora reflejaba algo que no debería estar ahí. Detrás de mí, en la entrada de la oficina, había una sombra, y ella se estaba moviendo. Mi cuerpo se congeló. El reflejo en el espejo del ascensor mostraba algo imposible. Una sombra alta y distorsionada flotaba en la entrada de la oficina, inmóvil, pero con una presencia casi palpable. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en los pasillos vacíos. Me di la vuelta automáticamente. El sudor frío corría por mi nuca. Pero allí no había nada. Solo la tenue luz de la habitación, débilmente iluminada por los monitores en modo de espera. Me miré de nuevo en el espejo del ascensor. La sombra había desaparecido. Cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de allí. Pero antes de que pudiera moverme, el ascensor cerró sus puertas bruscamente, emitiendo un crujido metálico y comenzó a descender por sí solo, sin que nadie lo llame. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado. Mis piernas se sentían temblorosas cuando di pasos vacilantes de regreso a mi escritorio. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. Al principio pensé que era un corte de energía, pero la forma en que las bombillas vibraban en el techo, estallando como si estuvieran a punto de explotar, me hizo dudar. Era como si algo quisiera mantenerme en la oscuridad. Y entonces, las computadoras empezaron a encenderse solas, una a una.
Las pantallas de los monitores se iluminaron, arrojando un pálido resplandor sobre la oficina desierta. Los ventiladores de las máquinas zumbaban erráticamente, como si los obligaran a trabajar. Algunas pantallas solo mostraban un fondo negro, otras parpadeaban como si estuvieran defectuosas. Me acerqué lentamente a una de las estaciones de trabajo y con mano temblorosa toqué el mouse. Tan pronto como hice eso, la pantalla se iluminó y mostró algo que me hizo tragar saliva. El sistema estaba abierto en una grabación de seguridad, un vídeo de unos segundos de duración filmado desde un rincón de la oficina. En el vídeo se podía ver mi mesa y a mí sentado en ella, pero algo andaba mal, algo aterrador. Detrás de mí, al borde mismo de la oscuridad, había una figura parada. No podía ver su rostro, solo una silueta oscura, de pie y mirándome. Y en el momento exacto me di cuenta de esto. Las luces se apagaron definitivamente. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de pensar. El único sonido audible era mi respiración agitada y los rápidos latidos de mi corazón. Me temblaban las manos mientras intentaba alcanzar el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo, desesperada por algo de luz. Pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, escuché un sonido que me dejó paralizado. Pasos. Eran sutiles, pero perfectamente audibles. El eco resonó en el pasillo contiguo a la oficina, el que conducía a la sala de reuniones. El sonido era espaciado, rítmico. Alguien caminaba hacia allí, aunque yo sabía con absoluta certeza que yo era el único empleado en ese edificio en ese momento. Tragué fuerte, tratando de controlar mi pánico. Tal vez fue el guardia de seguridad haciendo su ronda, pero algo dentro de mí gritó que no. Algo andaba mal con esos pasos, eran demasiado lentos, como si quienquiera que estuviera allí quisiera que supiera que estaban allí. Me armé de valor y con manos temblorosas encendí la linterna de mi teléfono móvil. Un débil rayo de luz atravesó la oscuridad y parpadeó cuando mis dedos sudorosos agarraron el dispositivo. Respiré hondo y me obligué a dar un paso adelante, luego lentamente otro. El silencio era opresivo. Cuando llegué a la puerta del pasillo me detuve. Todo mi cuerpo me rogaba que no mirara, que simplemente me diera la vuelta y corriera. Pero algo más fuerte, tal vez una mezcla de curiosidad y terror, me hizo levantar el celular y apuntar la luz hacia el pasillo. Estaba vacío, sin puertas abiertas, sin sombras extrañas, solo un largo pasillo con paredes grises y suelos alfombrados. Pero el escalofrío que recorrió mi espalda me dijo que no estaba sola allí, y entonces volvió el sonido de pasos. Esta vez detrás de mí. Me volví inmediatamente y la luz tembló por lo repentino del movimiento. Nada, solo la oficina, ahora inmersa en una penumbra azulada, con las pantallas de los ordenadores aún encendidas. El vídeo todavía reproducía esa escena absurda. Yo sentado a la mesa y la figura en la sombra detrás de mí. Me alejé sintiendo que la adrenalina se apoderaba de mí. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Mi mente luchaba por entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando volvió el sonido de pasos, pero esta vez corriendo hacia mí. El sonido de zapatos chocando contra la alfombra llenó el espacio, proveniente del final del pasillo. El aire a mi alrededor parecía volverse pesado, espeso, como si algo invisible estuviera a punto de agarrarme. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí. Pero cuando llegué a la puerta para salir de la oficina, no se abrió. Tiré del asa con todas mis fuerzas. Apoyé mi hombro contra la puerta, empujando desesperadamente, pero era como si estuviera sellado, como si algo quisiera mantenerme dentro. Y luego, el sonido de pasos cesó, justo detrás de mí. Los pasos se habían detenido justo detrás de mí, pero no podía darme la vuelta.
Todo mi cuerpo estaba congelado, mi respiración era corta y desigual. Su corazón martilleaba dentro de su pecho como si quisiera escapar. Todavía sostenía la manija de la puerta, tirando con fuerza, pero simplemente no se abría. Era como si algo invisible se aferrara al otro lado, impidiéndome salir. La temperatura en la habitación cayó en picado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y fue entonces cuando me di cuenta. Alguien o algo estaba ahí conmigo. Fuera lo que fuese, estaba tan cerca que podía sentir su presencia, una presión asfixiante a mi alrededor. Pero por mucho que quisiera huir, mi cuerpo no obedecía. Y entonces sucedió. En medio de la oficina, justo frente a mí, una de las sillas giratorias se movía sola. No fue un movimiento repentino, como si alguien hubiera chocado con ella. Se movió lentamente, como si alguien estuviera sentado allí y se volviera hacia mí. Mis ojos estaban muy abiertos. Mi mente gritaba que esto no era posible. El cuero de la silla crujió levemente al girar, emitiendo un sonido sutil que resonó en la silenciosa habitación. La sensación de que alguien invisible estaba sentado allí me dejó completamente paralizado. Y luego se detuvo. Apuntó exactamente en mi dirección. Mis pulmones ardían porque había contenido la respiración sin darme cuenta. Mi cuerpo estaba rígido. Mis dedos todavía apretaban la manija de la puerta. Pero en ese momento, un pensamiento se quedó en mi mente. Ya no estaba solo. La silla se había girado para mirarme. De alguna manera supe que había algo ahí sentado, mirándome en la oscuridad. Mi mano temblaba mientras levantaba lentamente el teléfono celular para iluminar la silla. El rayo de luz atravesó la oscuridad total y reveló nada. La silla estaba vacía. Pero entonces ella se movió de nuevo, esta vez más rápido, girando bruscamente como si alguien acabara de levantarse de allí. Un sonido extraño resonó en la oficina. Un sonido bajo y gutural, algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Ya no quería estar allí. Mis piernas finalmente respondieron y di un paso atrás, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuché un sonido aún peor. Justo a mi lado, la silla de mi escritorio crujió. Tragué fuerte. Mi mente rechazó la realidad. No lo había tocado. Entonces, ¿quién se mudó? El frío a mi alrededor se hizo más intenso, como si algo se hubiera acercado a mí. Podía sentir una presión invisible sobre mis hombros, una presencia que me observaba de cerca. Fue entonces cuando, en el reflejo del monitor de mi computadora, lo vi, una sombra oscura, justo detrás de mí. Mi visión se volvió borrosa. Un terror absoluto me invadió. Y entonces llegó el susurro, bajo, casi ininteligible, pero escuché claramente: no deberías estar aquí, fue suficiente. Grité y me lancé contra la puerta con todas mis fuerzas. Esta vez ella la abrió. Me lancé fuera de la oficina, tropezando y casi cayendo al suelo del pasillo. Detrás de mí, las sillas empezaron a girar solas, una a una, como si algo invisible surgiera de cada una. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, simplemente huyendo de esa maldita oficina. Pero en el momento exacto en que llegué al ascensor y presioné desesperadamente el botón, mi celular vibró. Una nueva notificación en la pantalla. Era la cámara de seguridad y el mensaje decía: se detectó movimiento dentro de la oficina. La grabación comenzó a reproducirse por sí sola. Y lo que vi nunca lo olvidaré. El ascensor tardó un poco. Mis dedos temblaban mientras seguía presionando el botón una y otra vez, como si eso hiciera que la máquina se moviera más rápido. Mi pecho subía y bajaba incontrolablemente, tratando de llevar aire a mis pulmones, pero el terror seguía ahí, apretando mi garganta como manos invisibles. Detrás de mí, en el pasillo de la oficina, las sillas seguían girando solas, una a una, en un ritmo inquietantemente sincronizado. Era como si alguien o algo
surgiera de cada uno de ellos. El ascensor finalmente sonó. Las puertas empezaron a abrirse, pero antes de que pudiera entrar, escuché: «Voces damnificados», murmuró, viniendo de la sala de reuniones, la misma habitación que debería estar cerrada con llave. Mi piel se erizó al instante. Fue un susurro colectivo, como si varias personas estuvieran hablando a la vez, pero ninguna de las palabras tenía sentido. El sonido fue amortiguado, como si estuvieran bajo el agua. Mis instintos me gritaban que subiera al ascensor y saliera de allí lo más rápido posible. Pero, contra toda lógica, miré hacia otro lado. La puerta de cristal de la sala de reuniones estaba entreabierta. La luz del interior parpadeaba débilmente, proyectando extrañas sombras en las paredes, pero lo que realmente me dejó paralizado fue lo que vi a través de la rendija de la puerta. Había sombras sentadas alrededor de la mesa de reuniones, sombras humanas, pero allí no había nadie. Los susurros continuaron, ininterrumpidos, como un coro de voces invisibles discutiendo algo que no debía ser escuchado. Mis manos estaban sudorosas, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero entonces se dieron cuenta de que estaba escuchando. El murmullo cesó. Instantáneamente, el silencio era absoluto, asfixiante, y entonces todas las sombras volvieron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. Corrí. En un movimiento desesperado, me lancé al ascensor y presioné el botón de la planta baja repetidamente, como si mi vida dependiera de ello. Y dependía. Las puertas empezaron a cerrarse y en el último segundo, antes de que se cerraran del todo, una mano oscura y alargada apareció desde la sala de reuniones y tocó el cristal de la puerta. Era delgada, deforme, no humana, y en el cristal, empañado de la puerta del ascensor, vi el reflejo de algo detrás de mí. El ascensor empezó a descender, pero ya lo sabía, ya no estaba solo. La luz del tablero parpadeaba débilmente, como si tuviera una mala conexión. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares y sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía. Pero nada comparado con el terror absoluto que se apoderó de mí al ver ese reflejo. Había algo detrás de mí. Al principio era solo una figura oscura, una sombra sin una forma exacta. Pero entonces ella se movió. Mis manos temblaron a mis costados. Un sudor frío me corría por la nuca. Quería mirar atrás. Quería asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Pero el miedo me mantuvo atrapado. El ascensor era pequeño y las paredes de acero inoxidable lo reflejaban todo. No necesitaba darme la vuelta. Basta con mirar el cristal esmerilado de la puerta. Y eso es lo que hice. Con los ojos muy abiertos y el cuerpo tenso, mi visión se centró en el reflejo frente a mí. La sombra estaba ahí. Era alta, delgada y equivocada. No tenía cara, solo una silueta oscura y distorsionada, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma humana. Ella no estaba quieta. Ella se estaba acercando. El ascensor siguió descendiendo, pero parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si cada segundo se prolongara para siempre. Mi respiración se hizo corta, mis ojos ardieron. El miedo me estaba asfixiando. Y luego, la luz se apagó por completo. Por un segundo, todo fue oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad total, sentí un aliento helado en mi cuello. No era un viento cualquiera, era como si algo respirara detrás de mí. La luz volvió y la sombra ahora estaba a mi lado, tan cerca que si extendiera la mano podría tocarla, o ella podría tocarme primero. Mi cuerpo encerrado. Quería correr, quería gritar, pero no podía moverme. Era como si algo invisible me retuviera allí, obligándome a enfrentarlo. El ascensor se sacudió. Las luces parpadeaban frenéticamente, como si fallara la electricidad. Y fue entonces cuando la sombra volvió su rostro hacia mí.
No había ojos, no había boca, solo un vacío negro e interminable, pero incluso sin rasgos sabía que me estaba mirando, y de alguna manera inexplicable sentí que sonreía. La puerta del ascensor se abrió. Sin pensarlo 2 veces salí corriendo, pero antes de irme por completo, eché una última mirada atrás. El ascensor estaba vacío. La sombra había desaparecido, pero algo me dijo que esto no había terminado. Mis pasos resonaron en el frío suelo mientras intentaba alejarme del ascensor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos estaban húmedas de sudor. Todavía sentía la presencia de esa sombra, como si se hubiera aferrado a mí, observándome desde algún rincón oscuro de la oficina. El silencio de la madrugada pesó mucho en el ambiente, pero un nuevo detalle me inquietó aún más. El tenue resplandor de un monitor encendido en la parte trasera de la oficina. Mi escritorio estaba en un rincón de la habitación, lejos de los grandes ventanales de cristal. Pero ahora, justo en el medio del espacio, una pantalla parpadeó proyectando una luz azulada que parecía mezclarse con la oscuridad circundante. Sabía que no había nadie más allí. Nadie había tocado esa computadora. Y sin embargo, allí estaba él, conectado y con expediente abierto. Tragué fuerte. No quería acercarme más, pero mis pies se movían solos. Mi cuerpo parecía estar guiado por una fuerza invisible, como si algo me llamara, tirara de mí. Cuando me acerqué, vi que el documento abierto era un archivo de texto sin nombre. La pantalla parpadeó por un momento. El archivo no parecía contener nada más que un fondo blanco, hasta que comenzó a aparecer una línea de texto: «Usted no está solo». Mis ojos se abrieron. El texto no había sido escrito por mí. No había nadie allí. Pero las letras aparecieron solas, como si una mano invisible escribiera ante mis ojos. Me alejé un paso. El monitor parpadeó. Y otra frase apareció en la pantalla: «¿Por qué miraste hacia atrás?». Mi respiración se aceleró. Mis labios se separaron, pero no salieron palabras. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y un hormigueo se apoderó de mi nuca. Mi instinto me gritó que no me diera la vuelta, pero entonces el sonido de teclas presionando comenzó a resonar por toda la oficina. Era como si alguien estuviera escribiendo rápidamente, pero no vi a nadie tocando el teclado. El expediente siguió llenándose. Él está mirando. Mi visión comenzó a nublarse. Mi pecho subía y bajaba de desesperación. Fuera lo que fuese, sabía que yo estaba allí. Y luego el teclado se detuvo. Volvió el silencio. El cursor parpadeó en la pantalla. Por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces apareció una última frase. Esta vez fue diferente. Las palabras salieron todas a la vez, como si alguien hubiera presionado entrar después de escribirlas. Y la frase me dejó paralizado. Detrás de ti. Mi piel se sentía fría, mis piernas se debilitaron, y fue entonces cuando lo escuché. Un suspiro, bajo, débil, casi imperceptible, pero cerca, muy cerca. Detrás de mí. En ese instante supe que ya no estaba sola. Y si me diera la vuelta, vería algo que nunca olvidaría. Mi cuerpo quedó paralizado. El calor del monitor iluminaba mi piel, pero sentía frío por dentro. El sudor corría por mi frente y mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. El último mensaje escrito en el archivo todavía brillaba en la pantalla. Detrás de ti. Sentí la presencia allí. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado, cargado de algo invisible pero profundamente incorrecto. Mi respiración era irregular, mis ojos estaban muy abiertos y todo dentro de mí me gritaba que no me diera la vuelta. Entonces, el sonido de una notificación crujió en el aire. Estaba seco, frío
y completamente fuera de lugar en el silencio de la oficina. La pantalla lateral parpadeó. El chat interno de la empresa había recibido un nuevo mensaje, y el detalle más inquietante estaba dirigido a mí. Mis ojos se deslizaron lentamente por la pantalla, tratando de controlar el temblor en mis manos. Hice clic en el icono de chat y mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco por toda la habitación. El mensaje estaba ahí. ¿Me ves? Abrí mucho los ojos. El mensaje provino de un usuario anónimo, solo una cadena de caracteres aleatorios. Y lo más aterrador, el mensaje había sido enviado desde el interior de la oficina. Había alguien más que había iniciado sesión en el sistema. Mi visión se volvió borrosa. Un escalofrío punzante recorrió mi espalda. Me temblaban tanto las manos que casi no podía mantener el cursor en su lugar. Hice clic en chatear. Mis dedos vacilaron sobre el teclado, pero de alguna manera logré escribir una sola palabra. ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante. ¡Me vistas! El nudo en mi garganta me impedía respirar. Mis ojos recorrieron la oscura oficina, como si esperara encontrar a alguien allí, escondido en las sombras. Pero no hubo nada. No hay sillas fuera de lugar. No hay más sonidos que mi propia respiración. Otro mensaje apareció en la pantalla. Se suponía que no debías estar aquí. Mis dedos se pusieron rígidos. Fue una advertencia clara. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero lo peor aún estaba por llegar. El sistema registró una nueva conexión. Alguien o algo acababa de unirse al chat, y esta vez fue una transmisión en video. Mi estómago se revolvió, una nueva pestaña apareció en la pantalla, y luego la cámara de la oficina ha sido activada. La imagen apareció en el monitor, mostrando imágenes en vivo desde la propia oficina. Mi corazón se aceleró. La cámara apuntó al pasillo vacío. La tenue iluminación creaba extrañas sombras en las paredes. El ambiente parecía congelado en el tiempo, como si algo estuviera mal con las imágenes. Por un momento no vi nada, pero entonces apareció la sombra. En la esquina de la pantalla, cerca de la entrada a la sala de reuniones, estaba parada una figura oscura, sin cara, sin forma definida. Pero estaba ahí, y él no estaba inmóvil. Ella se estaba dando vuelta. En mi dirección, el tiempo pareció ralentizarse. Se me secó la garganta y todo mi cuerpo se negó a moverse. Pero el verdadero terror llegó cuando la pantalla volvió a parpadear. Y apareció otro mensaje en el chat. Ahora te veo. Mis músculos finalmente respondieron. Apagué el monitor con un fuerte golpe, empujando mi silla hacia atrás con suficiente fuerza como para casi derribarla. Pero entonces, la notificación volvió a sonar. Otro sonido, otro mensaje. Me temblaron las manos mientras miraba la pantalla oscura. Y fue entonces cuando me di cuenta, la pantalla estaba apagada, pero el reflejo seguía ahí. Y no fue solo mío. El silencio en la oficina ya se había convertido en algo asfixiante. Después de los extraños mensajes y de la cámara mostrando algo que no debería estar ahí, cada sonido parecía amplificado, cada sombra se volvía sospechosa. Necesitaba salir de allí ahora. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras caminaba apresuradamente hacia el ascensor. Mis pasos resonaron en el piso de porcelana y la sensación de ser observado crecía a cada segundo. Cuando llegué al final del pasillo, presioné repetidamente el botón del ascensor, como si eso hiciera que bajara más rápido. Solo quería irme. La luz sobre la puerta parpadeó, indicando que el ascensor estaba llegando. El ruido de los cables metálicos moviéndose dentro del pozo resonó por todo el suelo. Un sonido bajo, pero que parecía amplificado por el silencio absoluto del edificio. Luego, con un sonido ahogado, las puertas se abrieron lentamente. El interior del ascensor estaba vacío. Respiré hondo y entré.
Presioné el botón de abajo con fuerza, sintiendo un frío subir por mi nuca. Las puertas se cerraron, aislándome del lúgubre pasillo. Pero la sensación de ser observado no desapareció. El ascensor empezó a descender suavemente. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Quizás fue solo mi imaginación. Quizás estaba exhausto y empezaba a ver cosas. Tal vez timbre. El ascensor se detuvo de repente. Mis cejas se fruncieron. La luz encima de la puerta indicó que estaba en el 7º piso, pero no había presionado ese botón. No tenía por qué estar allí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las puertas del ascensor se deslizaron lentamente hacia los lados, revelando lo que se suponía era un piso vacío. Pero no estaba vacío. El suelo era idéntico al mío, un largo pasillo iluminado por lámparas blancas. La única diferencia era que las luces parpadeaban intermitentemente, como si hubiera una falla eléctrica. Sin embargo, eso no fue lo que me dejó sin aliento. Había algo ahí, al final del pasillo, cerca de la última puerta de cristal. Una silueta oscura estaba parada. No se movió, no respiraba. Estaba ahí. El pánico se apoderó de mí. Presioné frenéticamente el botón de la planta baja, golpeándolo con fuerza, como si pudiera obligar al ascensor a moverse. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. La figura permaneció inmóvil, pero cuando las puertas estuvieron casi completamente cerradas, ella se movió. De un momento a otro, sin previo aviso, la figura corrió hacia mí. No fue un paso vacilante. No fue un movimiento humano. Fue rápido, como una mancha oscura cruzando el pasillo. Grité y presioné todos los botones del panel, desesperada porque el ascensor bajara de inmediato. Las puertas finalmente se cerraron. Mi cuerpo estaba presionado contra la pared. Mis pulmones ardían por falta de aire. El ascensor estaba en silencio. Solo un sonido de estática resonó en la habitación, proveniente de algún lugar dentro del sistema. Pero entonces, algo golpeó la puerta, un estruendo seco, como si alguien del otro lado hubiera golpeado el metal con tanta fuerza como para sacudir la estructura. Mi corazón se aceleró. Estaba temblando de pies a cabeza. Cada célula de mi cuerpo rogaba que el ascensor se moviera pronto. Luego, un segundo golpe. Esta vez acompañado de un sonido, un susurro, bajo, chirriante, pero perfectamente audible. Me viste. Un escalofrío paralizante recorrió mi espalda. El ascensor seguía sin moverse. El tercer golpe fue más fuerte. La lámpara parpadeó violentamente. Se me dio un vuelco el estómago cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el pequeño panel del suelo se había introducido automáticamente un nuevo número, sótano 2, pero ese piso no existía en el edificio. Nunca supe qué había ahí abajo, pero ahora estaba a punto de descubrirlo. Despacio, cada metro recorrido parecía una eternidad. Intenté convencerme de que todo era solo un mal funcionamiento, quizás un error del sistema, un cortocircuito. Pero nada de eso explicaba esa voz, esa presencia. Mis manos estaban sudorosas, mi pecho subía y bajaba rápidamente y mi mente me gritaba que hiciera algo. ¿Pero qué? La pantalla del ascensor brillaba débilmente, indicando el piso imposible, sótano 2. Con cada segundo, el aire se hacía más pesado. El ascensor chirrió como si descendiera a un lugar al que nunca debería haber accedido. De repente, el ascensor se detuvo. Sin sonido de alerta, sin tintineo suave, fue una sacudida fuerte que hizo que mi cuerpo fuera arrojado contra la pared. La luz brilló violentamente. Mi corazón martilleó en mi pecho. Los segundos transcurrieron como si el tiempo estuviera congelado. Entonces, llegó el sonido bajo al principio, lento. Algo se movía afuera, más allá de las puertas metálicas. Una lágrima en el silencio absoluto.
Era un sonido extraño y cortante, como si algo estuviera arañando la realidad misma. No sabría decir de dónde vino. Estaba lejos, luego cerca, luego lejos otra vez. Sretung. Mi estómago se revolvió. Era como si clavos gigantes arañaran una tela invisible, como si algo estuviera intentando entrar por la fuerza. Me alejé hasta que quedé presionado contra la pared del ascensor. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Entonces el sonido cambió. Antes era como un rasguño profundo y distante. Ahora era el sonido de algo desmoronándose. Algo vivo. SLRTC. Mi respiración se detuvo. He escuchado ese sonido antes. Se sentía como carne desgarrada, como tejido humano siendo tirado, estirado, abierto. Me temblaban tanto las manos que casi no podía alcanzar mi teléfono en mi bolsillo. Intenté encender la linterna, pero la pantalla parpadeó antes de apagarse por completo. La batería estaba llena hace unos minutos. Empecé a hiperventilar. Mi mirada se movió lentamente hacia el pequeño espacio entre las puertas de metal. El sonido venía de allí. SLRRTC. Mi pecho se apretó. Había una sombra allí, pero no fue un reflejo. Algo estaba parado al otro lado de la puerta, algo que no debería estar ahí. La sombra era alta, desproporcionada, como si tuviera brazos y piernas alargados, curvándose en el mínimo espacio entre las puertas. Todo mi cuerpo se enfrió cuando me di cuenta de algo aún peor. La sombra se estaba moviendo. Despacio. Quería correr, quería gritar, pero tenía las piernas pegadas al suelo. El silencio se volvió aún más sofocante. Entonces sucedió. El sonido final. El sonido que me hizo comprender que no solo me estaban observando, me estaban persiguiendo. El sonido de algo abriéndose, y en ese momento lo supe. Si las puertas del ascensor se abrieran, nunca saldría de allí. Yo estaba allí, quieto, sintiendo el sudor corriendo por mi espalda mientras miraba el pequeño espacio entre las puertas del ascensor. El sonido había cesado, pero lo que sea que hubiera allí, todavía estaba esperando. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. La lógica, la razón, no quería más explicaciones. Solo quería salir vivo de allí. Respirando temblorosamente, presioné desesperadamente el botón de emergencia. Nada. Intenté abrir las puertas con las manos, pero no se movían ni un centímetro. Estaba atrapado. En medio del pánico, recordé el teléfono de la oficina, el viejo teléfono fijo que estaba sobre mi escritorio. Fue un reflejo automático. Algo en mí buscaba cualquier apariencia de normalidad, algo familiar que pudiera alejarme de esta locura. Y entonces se me ocurrió. Los archivos. La pantalla de la computadora se había encendido sola antes. Había un expediente abierto. ¿Y si hubiera algo ahí? Tan pronto como las puertas del ascensor finalmente se abrieron, y afortunadamente para mí no revelaron absolutamente nada más que el pasillo vacío, salí corriendo sin mirar atrás. El suelo estaba en silencio, pero parecía más oscuro que antes, como si la oscuridad misma se hubiera instalado en los rincones, observando, esperando. Al llegar a mi escritorio, encendí el monitor con los dedos temblando. El expediente todavía estaba allí. Fue un informe de incidente. El nombre en la parte superior hizo que mis entrañas se congelaran. Empleado desaparecido. Informe final. 1987. Abrí el documento por completo. Las palabras estaban escritas en una fuente antigua, desgastada por el tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. Un empleado desaparecido en el mismo piso en el que estaba hace un momento. Dijo que se quedó atrapado en el ascensor en mitad de la noche. Dijo que llamó desesperadamente a recepción, pero cuando llegó, seguridad. El ascensor estaba vacío. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que se abrieron las puertas. No había nadie dentro. El empleado nunca más fue visto.
Pero lo más inquietante fue la última línea del informe. El guardia de seguridad dijo que cuando llegó, vio algo grabado en la pared del ascensor. Con clavos, con sangre, él me atrapó. Mis ojos se abrieron, mi cuerpo se congeló. Y luego, un sonido, un golpe suave. El ascensor había llamado solo. Y, esta vez, las puertas ya estaban abiertas. El ruido del ascensor todavía resonaba en el aire cuando mi corazón pareció detenerse. No quería mirar, no pude mirar, pero mis ojos estaban atraídos, como si algo invisible me estuviera arrastrando dentro de esa caja metálica. Las puertas abiertas de par en par revelaban solo oscuridad en el interior, una oscuridad que no tenía sentido. El ascensor estaba iluminado, lo sabía. Pero en ese momento, la luz parecía haber sido devorada por algo mucho peor que la simple ausencia de brillo. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas se sentían como si estuvieran enterradas en el suelo. Fue entonces cuando el aire cambió. La oficina, hasta entonces sofocante e inmóvil, se volvió fría. Un frío húmedo y penetrante que se deslizó por mi piel como manos invisibles. Y luego llegó el sonido, un suspiro, bajo, lento, profundo, y vino desde el interior del ascensor. Mi pecho se apretó, pero lo más terrible, lo que hizo que mi estómago se revolviera y mi mente gritara de puro horror, fue entonces cuando la respiración se detuvo. Porque eso solo significaba una cosa. Lo que sea que hubiera allí, sabía que estaba mirando y él sabía que tenía miedo. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, paralizado, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Hasta que lo escuché, un paso dentro del ascensor, luego otro, algo venía hacia mí y luego lo vi, una mano, pálido, óseo, con dedos demasiado largos para ser humanos. Salió lentamente de la oscuridad y se agarró al marco de la puerta, como si algo estuviera saliendo. Fue suficiente para que el instinto tomara el control. Corrí por la oficina, derribando sillas, pateando mesas, sin importarme nada más que salir de allí. Detrás de mí, el sonido de pasos aumentó, rápido, fuera de sintonía, como si algo gigante se moviera en dirección contraria. El pasillo parecía interminable. Las luces parpadeaban, las sombras se movían en las paredes. Mis pulmones ardieron. Necesitaba salir de allí. Fue entonces cuando vi la salida de emergencia. Agarré el mango con todas mis fuerzas y lo giré. La puerta se abrió con estrépito. Me lancé escaleras abajo, tropezando, casi rodando, pero no me detuve. Tampoco el sonido detrás de mí. Pero entonces, silencio. Un silencio tan absoluto que pareció perforar mis oídos. Me arrastré escaleras abajo, jadeando, tratando de encontrar aliento. El guardia de seguridad nocturno me miró como si estuviera loco. Intenté explicarle, pero cuando miré hacia atrás, el pasillo estaba vacío. El ascensor se cerró y no hay pruebas de que haya pasado nada. Pero lo sé que estaba allí. Y todavía lo es. Espera, mis ojos todavía estaban fijos en el pasillo vacío. El ascensor estaba cerrado, las luces brillaban normalmente y la oficina parecía igual que antes. Pero yo sabía que no lo era. Todo mi cuerpo todavía estaba temblando. Mi corazón latía con tanta fuerza en mi pecho que podía sentirlo en mi garganta. El guardia de seguridad me miró con una mezcla de preocupación e incredulidad. ¿Estás bien?, preguntó frunciendo el ceño. Abrí la boca para responder, pero ¿qué podía decir? ¿Ese algo me persiguió? ¿Que vi una mano saliendo del ascensor? ¿Que oí pasos donde no había nadie? Sabía que nadie lo creería, así que solo asentí, tratando de controlar mi respiración. Salí del edificio esa noche, pero algo se quedó conmigo, la sensación de que esa cosa todavía estaba ahí, que en cualquier momento, si volviera, podría volver a verla, y tal vez la próxima vez no me dejaría ir. Si alguna vez sentiste algo extraño cuando estabas solo,
Si alguna vez escuchaste un ruido que no pudiste explicar, entonces sabes por lo que pasé esa noche. Ahora dime, ¿tendrías el coraje de pasar la noche en esta oficina? ¿Estarías solo después del trabajo? Deja tu comentario abajo. Quiero saber tu opinión. Y si te gustan historias escalofriantes como esta, deja un me gusta y suscríbete al canal. Hay muchos más misterios oscuros por venir.